Bueno, antes de nada, gracias una ocasión más por venir a nuestros encuentros naturalistas. Para quien no lo sepa, porque veo alguna cara nueva, a lo mejor, no sé si algunos conocen. Me alegra que venga gente nueva. La Rueda de Encuentros Naturalistas es un espacio que organizamos casi todos los meses en el grupo para hacer acciones de divulgación y conservación medioambiental abiertas al público y gratuitas. A veces tenemos la suerte de contar con gente que nos viene a nuestro local y en ocasiones pues salimos al campo, que también nos gusta. Estuvieron ahí mis compañeros celebrando el Día de las Aves en la Ría del Burgo, así que queremos jornada doble. Sin más, dar las gracias a los compañeros de la Asociación Biomas que han visitado Galicia y que ya tienen varios puntos para ir a expandir un poco lo que llevan a cabo. Me hace especial ilusión, sobre todo porque vamos a tener una perspectiva diferente a la que solemos comunicar desde aquí, abriendo un poco las fronteras, nunca mejor dicho. Y dar las gracias a Lara, principalmente. Como sabréis, y habréis ya quizás leído, Lara es veterinaria, es doctora en comportamiento animal, tiene un máster en primatología y en la Asociación Biomas pues, imparte el curso de primatología en Uganda y yo sé que impulsa también proyectos para la conservación de estas especies. Así que creo que nadie mejor que ella para explicarnos un poco experiencias, qué hace la asociación aquí donde, bueno, en aquellos países donde trabaja. Nada, yo te doy paso y no más. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al grupo que nos hayan dejado estar aquí, acompañaros, y a vosotros, por supuesto, por haber elegido pasar este ratito aquí conmigo, ¿no? Que os cuente un poco lo que hacemos y bueno, un enfoque, como decía, un poco distinto, ¿no? De lo que es formación y conservación. Soy, como decía, soy veterinaria, hice el doctorado en primatología y trabajo en Alfonso X Molsap, en la Universidad de Madrid, en la Facultad de Veterinaria. Y imagino que si estamos aquí es porque nos gusta viajar, ¿no? Supongo que a todos los que estáis aquí de una forma u otra os gusta el tema de los viajes. Y si os digo que ese viaje se puede convertir en una experiencia un poco diferente, en una experiencia divertida, una experiencia formativa, pues igual suena interesante, ¿no? Y además, si estáis aquí es porque os gusta la naturaleza, como imagino, os gusta la fauna, especies emblemáticas, especies amenazadas, entornos protegidos, y si podemos aunar esos viajes con conservación de esas especies o de esos espacios, pues mucho mejor. Entonces es un poco lo que vengo a plantearos, ¿no? Una combinación de esas dos cosas. ¿Por qué hay que educar, ¿no? Para conservar? O sea, ¿por qué la base de la conservación está en la educación? Pues es lo que voy a intentar explicaros a lo largo de toda la presentación. Pero básicamente porque de esto depende nuestro bienestar, ¿no? Y nuestra supervivencia como especie. Es decir, de lo bien que mantengamos y conservemos el planeta va a depender nuestra calidad de vida, ¿no? Y nuestro éxito en la supervivencia. Vale, como os decía antes, yo me licencié en la última promoción del 2001, el plan viejo, hace ya un montón de años, me he hecho cuenta que nos vamos a disgustar tanto a vosotros como yo. Pero el tema es que siempre me han interesado los primates y la conservación de fauna, y por eso empecé a colaborar con Biomas, ¿no? Hace ya unos años, haciendo este tipo de cursos, porque creo realmente que la única manera de preservar algo para el futuro es conocerlo para conservarlo, ¿no? Y por eso voy a intentar explicaros esto de la relación que hay entre educación y conservación. Como sabéis, a nivel global, la situación que tenemos actualmente es cuanto menos delicada, ¿vale? Hay un montón de factores que estamos no cuidando demasiado, y esto genera pues, una crisis a nivel medioambiental bastante seria, bastante probada, cambios climáticos, degradación del suelo, un porcentaje súper elevado, y por supuesto pérdida de biodiversidad, ¿no? No sé si estáis familiarizados con la lista roja de la IUCN, ¿sabéis lo que es esto? No. La IUCN es un organismo internacional, de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esas son las siglas en inglés, y cataloga las distintas especies en función de su grado de amenaza, ¿vale? Hay distintas categorías y en función de lo amenazadas que están, las clasifican en un grupo u otro. Bueno, pues de todas las especies que incluye esta lista, que son algo más de 85.500, 24.000 están amenazadas en alguna medida, ¿no? En algún porcentaje. Eso supone casi un 30% de las especies. Es un porcentaje realmente alto. Vale, este gráfico que tenemos aquí es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, se llama.
es el día del calendario por detrás del cual estamos sobreexplotando el planeta. Es decir, la Tierra genera al año una cantidad de recursos limitados, los que sean, y a partir del momento en que hemos consumido todos esos recursos y estamos tirando ya de reservas, es cuando aparece en el calendario este día. Entonces, desde el 2015, que lo alcanzábamos a mediados de agosto, el 2016 ya era el 13, el 2017 ya fue el 8, y este año ya ha sido el día 1 de agosto. ¿Vale? Por detrás del 1 de agosto estamos sobreexplotando la Tierra, porque ya hemos consumido todo lo que la Tierra protege. Es un poco como si hubiésemos heredado una herencia, ¿vale? Si hubiésemos adquirido una herencia, lo metemos en el banco y ese dinero genera los intereses, ¿no? Pues esos intereses serían esos recursos y esa herencia, el bloque de la herencia, sería la Tierra en sí, el planeta. Si fuéramos unos planificadores inteligentes, solo usaríamos los intereses para garantizarnos un futuro de esa herencia, pero no lo estamos haciendo del todo bien. Y el tema es que cuanto más sobreexplotemos el planeta, pues más incierto va a ser nuestro futuro, ¿no? Como decíamos antes. Estos son un par de gráficos también de cuándo se alcanzaría este día de la sobrecapacidad si viviésemos en distintos países. Ya veis que a medida bueno, si viviésemos en Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas para la producción que tienen en un año, ¿no? Para el consumo que tienen en un año. 5 planetas se necesitarían. Australia, Corea, veis un poco la relación. Si os interesa este tema de la huella ecológica que tenemos cada uno de nosotros, hay esta página, tenéis esta página donde podéis calcular vuestra huella ecológica. ¿Vale? Esta es la mía, que está bastante mal, como veis, ¿vale? Pero bueno, intento ser una persona medioambientalmente responsable y bueno, pues consumo productos locales, prácticamente como mucha carne, me intento mover en transporte público, ese tipo de cosas que tenemos todos así un poco por la mano, pero aún así pues vivo en una casa con calefacción, ningún tipo de energías renovables, ¿no? O sea, no tengo luz solar ni nada de esto. Y sobre todo este año lo que me ha subido un montón es el tema de la movilidad, ¿vale? He viajado mucho, tengo muchas horas de avión este año y entonces, bueno, pues los aviones pues consumen mucho, ¿vale? Y pues tenemos ahí ese tipo de movilidad tan elevado. Si os interesa, pues podéis hacer la vuestra, ¿no? Para tener un poco de idea. Bueno, el tema es que con este modelo global de desarrollo que está basado en una producción desmedida, basado en un consumo desenfrenado, ¿no? de recursos, se genera una serie de problemas medioambientales, como puede ser pues, destrucción de ecosistemas, contaminación de aguas, eliminación de sustitución de especies, calentamiento global. Todo esto genera, como decimos, problemas ambientales. Sí que es cierto que cada vez hay una mayor preocupación por intentar minimizar, intentar mitigar esos efectos. Y sobre todo el mensaje que vengo a transmitiros es que aún estamos a tiempo de hacer algo, pues si no se ve esto como un catastrofista. Realmente creemos que todavía podemos hacer algo. Pero hay que tener una idea global del problema. No son factores que funcionen de una manera aislada, sino que hay que tener un poco una percepción de cuál es en general la relación entre todos los factores que están influyendo ahí. Esa es la tendencia del número de especies amenazadas a lo largo de los años, como veis. Va para arriba, o sea, cada vez son más las especies que entran en alguna de las categorías de amenaza, en mayor o menor grado. Y, como os digo, sí que es cierto que cada vez hay más instituciones trabajando por y para la conservación, y también es cierto que desde países como estos, donde no tenemos grandes bosques ni grandes especies, ¿no? Como muy emblemáticas, no sé, bueno, algunas sí que tenemos, pero menos que en otros sitios, también se puede hacer algo a través de la educación y de la investigación, ¿no? Que podemos aportar. Si no frenamos esta tendencia, este modelo de desarrollo, el problema es que a finales de este siglo la mitad de las especies animales y vegetales van a desaparecer, ¿vale? van a dejar de existir. Entonces lo ideal sería conciliar conservación con progreso y con actividad humana, es decir, que sea una cosa equilibrada, ¿no? Y que podamos definir unas buenas estrategias de conservación, reducir el impacto negativo, pero sin olvidar que hay gente en las comunidades locales de esos países que viven lindando con esos bosques, con esas especies, que han utilizado esos recursos durante toda la vida, que tienen que seguir haciéndolo si no les damos una alternativa, ¿vale? Pero de una manera, como decía antes, con una percepción global, ¿vale? De todo un poco. Por lo tanto, precisamos un nuevo código de valores. La gente tiene que estar informada de cómo repercute su actuación aquí, porque lo hace. Entonces
Entonces, la educación es un poco la piedra angular, es la base de todo ese cambio, ¿no? De esa nueva conciencia que se necesita para que esto mejore. Por tanto, conservación y educación son dos medidas absolutamente inseparables y, por supuesto, esenciales. ¿Desde dónde salen generalmente los esfuerzos para la conservación? Pues o bien de la comunidad científica, ¿no?, de investigaciones, o bien de gobiernos, o bien de organismos, organizaciones no gubernamentales que trabajan, ¿no?, para fomentar este tipo de proyectos. Entonces, el progreso en conservación estaría o necesitaría esta nueva conciencia que estamos hablando para mejorar el conocimiento técnico que tenemos actualmente y poder establecer unas relaciones entre especies, humanos y medio ambiente saludables, ¿no?, unas relaciones óptimas y eficaces. Por tanto, el éxito de las estrategias de conservación, una vez más, se basa en educación. Es una necesidad ecológica, una necesidad cultural y una necesidad social, la conservación, y además es urgente, porque ya vamos un poco, pues eso, ¿no?, tenemos que ir un poco deprisa en esto. Para esta conciencia ambiental y ecológica requiere, por tanto, lo primero, que las personas conozcan su entorno, ¿vale? Tienes que conocer lo que tienes para generar una sensibilización en esas personas y que eso despierte un interés y eso se traduzca en una acción, ¿vale? Y por tanto, o con esa idea, Biomas lleva funcionando desde el 2011, trabajando y apostando por la educación como herramienta de conservación, como mecanismo de conservación. La educación y la conservación se pueden relacionar desde tres frentes distintos. Podemos hablar de una conservación, de una educación formal, que es la que se da en instituciones, en institutos, en colegios, en universidades. Está la que se incluye en los currículum escolares. Luego podemos tener una educación no formal, que es la que se da pues, con actividades de las que hacéis aquí, proyectos rurales, excursiones o talleres, cursos. Y luego tenemos una educación informal, que es todo lo que tiene que ver con lo que hacemos en casa, con las enseñanzas de los padres, con los amigos, en la tele, lo que escuchamos en la radio, ¿vale? Una cosa mucho menos establecida o estructurada, ¿no? Bien, ¿qué es Biomas? Pues es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica fundamentalmente a la organización de cursos de campo y de proyectos de investigación para los futuros profesionales de biología de la conservación. Y es sin ánimo de lucro porque el dinero que se saca de esos cursos se invierte en estos proyectos, ¿vale? Es decir, bueno, os voy a explicar un poco cómo lo hacemos, pero eso es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué surge esta asociación? Pues porque las universidades españolas tienen una base teórica muy buena, ¿vale? Tenemos una buena calidad educativa en las universidades, pero tenemos una falta bastante importante de trabajo de campo, ¿vale? De experiencias prácticas. Entonces, un poco como nexo entre esa vida laboral y esa etapa formativa, aparece el concepto de esta asociación, ¿no? Iñaki, que es el presidente, estuvo trabajando muchos años fuera con distintas organizaciones, en distintas universidades, y se dio cuenta que en los países que no eran España esto era como una cosa muy normal, ¿no? Que hubiera mucho trabajo de campo compatible o al tiempo que estaba la gente estudiando en las universidades, pero aquí en España realmente hay poca oferta de este tipo. Por eso, bueno, empezó con esta idea de montar esta asociación, que, como os digo, básicamente hace cursos de campo en zonas donde la naturaleza todavía está bien conservada y es acuciante, y la conservación es necesaria, ¿no? Por la razón que sea. Por tanto, para fomentar la conservación, establecer cualquier tipo de plan estratégico o cualquier actividad, iniciativa que sea eficaz, lo primero que tenemos que hacer, como decía antes, es saber qué tenemos, dónde está y en qué estado se encuentra, cómo está, ¿no? De conservado, de bien o de mal conservado. Porque en función de eso decidiremos qué estrategia es la idónea para conservar ese espacio o esa especie o lo que sea. Por tanto, es primordial tener un conocimiento técnico primero, ¿vale? Y definir una estrategia pues, adecuada a la situación que tenemos. Por tanto, una vez más, no es posible conservar si no tenemos un conocimiento. Vale. Por tanto, esos cursos son cursos teórico-prácticos, ¿vale? Se da una carga teórica importante, pero sobre todo está basado en trabajo de campo, como decíamos antes. Entonces aquí se van a analizar pues, amenazas, se van a analizar estrategias, técnicas de campo, radiomuestreos, bueno, toda la batería, ¿no?, de herramientas que se tienen en trabajo de campo,
y se potencian actitudes en los participantes pues, de observación, de cómo sería el planteamiento de un proyecto de investigación, lo que supone un trabajo de campo, que es un trabajo duro, método científico, es decir, meter a la gente un poco en lo que sería dedicarse al tema de la conservación, ¿no? La biología de la conservación, con todo lo que lleva. Y como os digo, siempre a través del trabajo de campo. Por tanto, educar para conocer y conocer para conservar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues formar a estos futuros profesionales que el día de mañana se dedicarán a conservación, enseñar esas técnicas, esas herramientas, vincular los cursos a proyectos o bien que ya estén arrancados, entonces con ese dinero que se saca de los cursos, pues el apoyo, ¿no? Para dar continuidad a esos estudios, a esos proyectos que ya están iniciados, o bien poner en marcha proyectos nuevos, ¿vale? Como en algún caso hemos hecho este año, bueno, el año pasado en Uganda, que luego os lo contaré un poquito por encima. ¿Vale? Entonces apoyamos proyectos que ya están arrancados, firmamos acuerdos con instituciones académicas para ofrecer esos recursos prácticos a los estudiantes e intentamos integrar esa formación en el sistema universitario, dárselo como oferta a las universidades para que la gente se pueda formar de una manera más práctica, ¿no? Complete un poco su formación práctica. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de estos cursos, ¿no? de estos cursos prácticos, teórico-prácticos. A lo largo de 8 años, que es lo que llevamos haciéndolos en distintos países, han pasado aproximadamente 300 alumnos y bueno, intentamos seguir vinculando, ¿no? Instituciones, organizaciones o asociaciones, ¿no? Que quieran colaborar o que estén trabajando en los sitios donde nosotros queremos implantar esos cursos. Y esto es una clase de idiomas. Las clases son así. Sales al campo, vas viendo lo que se te va presentando, se van explicando cosas sobre la marcha con lo que vamos viendo y luego cuando llegamos al sitio donde dormimos damos una clase como más formal, más teórica, ¿no? Pero básicamente estos son el tipo de clases que intentamos dar. Vale, esto es en el lago Naivasha, en Kenia, ahí estamos con unas jirafas. Esto es en Marruecos, en el curso de herpetología que se hace en la costa sudeste de Marruecos. Aquí están cogiendo tortugas en Costa Rica para hacer un censo y un tema de alimentación. Esto también es en Kenia, en el lago Elementelia. Aquí están poniendo microchip a gallipatos. El técnico que tenemos aquí es de la Generalitat de Cataluña y es un colaborador con este curso de herpetología. Y bueno, tenemos autorización de la Generalitat para coger a estos bichos y chiparlos. Aquí están haciendo en la reserva de Talamul un seguimiento de las cámaras trampa que habían colocado previamente, están haciendo un fotocampeo. Esto se equivale hace un par de años, viendo los chimpancés en el curso de primatología. Aquí están sacando herpetos de unos aljibes en Tarragona, más paseos en Kenia. Aquí están extrayendo especies exóticas, ¿no? Invasoras de chacras de Tarragona. Y aquí están haciendo radioseguimiento de unos tapires que habían puesto unos collares. Por ejemplo, también en México es esto. Esto es de este año, de Equivale, una observación también que estuvimos haciendo ahí unas cuantas horas de una comunidad de chimpancés. Esto es en la costa de la península de Osa, en Costa Rica, en la zona de manglares. Estos son gorilas de montaña, en Uganda. ¿Y por qué consideramos que los cursos de campo son una buena herramienta para la conservación? Pues no es porque a nosotros nos parezca que es adecuado, sino porque hay todo un bagaje, ¿no? De investigación detrás, un montón de artículos que justifican que es una buena forma de enseñar temas relacionados con medio ambiente, ¿no? Y con ecología y con conservación. Entonces los estudios o los cursos de campo se definen como procesos de enseñanza sobre el medio ambiente que se hacen al aire libre y que están dentro de un contexto de formación formal, ¿vale? De educación formal, que os decía yo antes. Entonces esa educación formal es la que está arreglada, la que forma parte del currículo, y lo bueno de estos cursos es que juntan en una misma experiencia los 3 pilares que estamos buscando. Por un lado educamos para la conservación, por otro lado buscamos la sensibilización para el cambio de actitud y por otro lado investigamos, ¿no? Tenemos datos de cómo están esas poblaciones, de cómo están esos entornos o esos ecosistemas. Y bueno, el primer objetivo cuando queremos enseñar algo relacionado con medio ambiente y con ecología, o lo que es fundamental, es que haya un contacto con el campo, porque no se aprende igual si os lo cuento aquí que si vamos allí y lo vemos, ¿no? Porque la perspectiva que consigues si te llevo y lo ves y lo vives no es la misma que la que yo te puedo transmitir con un PowerPoint desde aquí, ¿vale? Entonces es un poco la idea, ¿no? Es completamente aplicable a la biología de conservación porque el hecho de estar en contacto con eso de una manera directa, personal, te
te toca más, ¿no? Vamos a decirlo así. Esa evidencia científica, os digo, está más que demostrada. Desde los años 60, 70 ya se decía que una misma materia impartida en el campo y esa misma materia impartida en las clases, los alumnos que la recibían en el campo sacaban mejores resultados que los que lo recibían en las aulas. Es lógico, porque la gente está como más motivada, más estimulada y los resultados son mejores. Mejora la habilidad para escribir o para expresar, defender una idea de una manera coherente. Se estimula el trabajo en equipo, ¿vale? Es súper importante también. Se incrementa el compromiso de sus participantes, de sus alumnos, por la naturaleza, por la conservación de sus entornos. Y ahí radica la importancia de estos cursos como herramienta de conservación. La gente se implica más, ¿no? Por el hecho de haberlo visto y haberlo vivido. Estimulan un sentido moral y social más positivo, entonces los alumnos se hacen más activos, más conscientes de su responsabilidad, ¿vale? Como ciudadanos y que, bueno, que lo que hagan tiene una influencia directa sobre su entorno, ¿vale? Es un poco la idea, que nos hagamos responsables, ¿no? De nuestros actos. Quien ha sido formado en este tipo de cursos, con este tipo de actividades, generalmente tiene una actitud más conservacionista, es más respetuoso, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, está como más sensibilizado. No sé si os suena el desorden de déficit de la naturaleza, pero hace ya, no sé, 30 años salió este concepto en el cual los humanos que están totalmente despegados de la naturaleza, que no tienen ningún contacto con nada de campo, pues tienen, no sé, problemas de comportamiento, de obesidad, problemas respiratorios y también un menor grado de creatividad, una menor curiosidad, unas peores relaciones sociales, un peor compromiso o menos compromiso ambiental y, por supuesto, con la conservación, ¿no? La gente que está despegada totalmente del campo, si no lo conoces y no has estado un montón de tiempo sin ningún tipo de contacto con eso, pues como que se te olvida, ¿no? Incluso los niños también se ha llamado la atención, por ahí es un autor español que trabaja con críos y que incidía en los efectos que tiene el hecho de que los chavales no salgan al campo con frecuencia, ¿vale? Porque realmente el poco contacto de los niños tiene unos efectos bastante negativos en su comportamiento, ¿no? Y en su manera de relacionarse. A mayor calidad ambiental, mejor funcionamiento cognitivo en general, ¿vale? Si estamos en contacto con la naturaleza, somos como más empáticos, ¿no? Nos ponemos en situación de que tenemos enfrente y eso siempre se favorece si estamos en este tipo de entornos más naturales o más en contacto con esto. Genera, por tanto, los cursos de campo conocimientos dentro de un contexto más lúdico, lo que os decía antes, ¿no? Haciendo un aprendizaje que es intelectual, pero que es muy personal, porque cada uno lo vive a su manera. Y además, con los cursos que os planteo, que ahora os voy a presentar, pues lo que os decía antes también, ¿no? Se abre un poco la perspectiva porque entiendes las relaciones teniendo una visión como más global, ¿no? De los problemas. Cuando vas a África, entiendes que cómo estás viviendo aquí, cómo se vive allí y la relación que tiene lo que ya no tienes aquí con lo que está pasando allí, ¿no? Y mejora también nuestras capacidades técnicas, es otro aspecto importante, ¿no? Porque, bueno, te da como una visión más amplia. Ese contacto vivencial con espacios naturales genera, por tanto, un mayor interés, que es lo que decíamos antes, tenemos que sensibilizar para generar un interés y eso se traduce en una acción, en actitudes más favorables. Por tanto, está más que demostrado que los cursos de campo generan o desarrollan procesos educativos más eficaces, ¿vale? Que ese es un poco el porqué de estos cursos de campo son útiles realmente. Y a pesar de esas ventajas que os estoy contando, en España, como os decía antes, son bastante escasos todavía. Vale, os voy a dar por encima, ¿no? Una presentación muy liviana de los distintos cursos que tenemos. Si tenéis alguna duda en concreto, pues me preguntáis, me podéis interrumpir en cualquier momento. O si no, después hablamos, lo que queráis. Pero os voy a contar un poco los distintos tipos de cursos que ofertamos. Esta, por ejemplo, es un curso de fotografía, lo dirige Marta Bretó, es una fotógrafa profesional, una guía de montaña. Entonces van a subir, este curso es nuevo, lo vamos a hacer este año por primera vez. Se va a subir el Monte Kenia, es el segundo pico más grande, más alto de África, 5.200 metros. Y se va a subir al Monte Kenia y está basado fundamentalmente en fotografía y esta mujer es experta en fotografía de noche. Pero bueno, aparte de subir el monte, pues se van a visitar puntos como muy estratégicos, ¿no? De Masai Mara, el Crater Lake o Telleta, que es una reserva privada con bastante cantidad de fauna, pues para básicamente fotografiar, ¿no? Animales. Esta es la persona que va a dirigir este curso.
Luego tenemos el muestreo herpetológico en Marruecos, se suele hacer en Semana Santa, son 9 días, ¿no? La semana entera y el fin de semana de antes, 15 participantes, 2 profesores, y se da en la costa suroeste de Marruecos, visitando distintos ecosistemas a lo largo de esa costa. Se tiene un acuerdo con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y con una universidad en Tánger. Como os digo, siempre intentamos vincular los proyectos a sitios locales, ¿no? Porque eso es un poco la idea, hacer cosas a nivel local. Este es otro curso de seguimiento de mamíferos en ambientes selváticos, se hace en México, y aquí se trabaja con el equipo de Rafael Reina. No sé si estáis familiarizados con este científico, es una persona que lleva un montón de años estudiando, de los últimos está centrado en el tema de cerdos salvajes, cerdos de bosque. Y la verdad es que tiene un equipo de profesionales muy competente, ¿no? Muy capacitado. Se hacen temas de radioseguimiento, como veíamos antes en las fotos, se ponen collares a los bichos y luego se les localiza y este tipo de cosas. Estudio y conservación de tortugas marinas, anidación y alimentación. Hay 2 cursos en Costa Rica, este es uno. Se hace también durante los días de Semana Santa, 15 participantes, y se visita una serie de reservas, de playas. Hay posibilidad de ampliarlo luego con un voluntariado y en este caso esas son las asociaciones con las que se colabora. Seguimiento y gestión de fauna de ribera, este se hace en Tarragona, y a diferencia de los otros cursos, que son cursos como seguidos, en este caso son 4 fines de semana, ¿vale? Son 8 días distribuidos en 4 fines de semana y se hace en esa zona, ¿no? De Tarragona, el Delta del Ebro, el Priorat. Y bueno, pues se chequea un poco con el técnico este que os decía antes de la Generalitat, pues todos los anfibios y los reptiles que encontramos. Este es el otro curso en Costa Rica, en este caso es anidación y arribadas. Igual, ¿no? Son 12 días, se hace o en junio o en julio, dependiendo un poco de los años, 15 participantes y son las reservas que se visitan. Vale, ecología de sabana es un curso que se hace en julio, son 11 días, se visita, como veis, también en Pala, Orpelleta, Crater Lake y Masai Mara, y en el que se plantea un poco la diversidad de ecosistemas y cómo influye o cuáles son las interacciones entre las distintas comunidades de animales con el entorno, ¿vale? Que se van visitando durante esos días. Normalmente los cursos son tours, ¿vale? Se van haciendo como paradas en distintos sitios para ver, pues, en distintos ambientes, distintos entornos y la problemática que pueda haber o las diferencias que pueda haber en las distintas zonas, ¿no? Por eso vamos cambiando como de sede de dormimos. Este es un curso nuevo, se impartirá en inglés, se hace en colaboración con la Universidad de Helsinki y es un poco la problemática o los conflictos que se generan cuando humanos y animales no están del todo bien sintonizados, ¿no? Por decirlo así. Posgrado con la Universidad de Barcelona, en este caso también es un poco distinto el curso porque la gente tiene una plataforma online, lo gestionamos a través de la universidad y entonces la gente que se inscribe tiene una serie de actividades que hacer previas a ir al curso, ¿no? Por plataformas online y una serie de trabajos y de artículos que se tienen que leer y luego ya van al curso y terminan de hacer la parte más práctica, ¿no? Pero que tiene un trabajo previo la plataforma online. Y igual, ¿no? 15 participantes, 2 profesores y se visitan una serie de zonas, ¿no? De Kenia también. Vale, este es nuevo también, este curso se sacará para el año que viene, Ecología y Evolución de los Ecosistemas Costeros. Aquí se va a hacer en la costa de Kenia y se van a visitar tanto ecosistemas acuáticos como terrestres, viendo pues igual relaciones de comunidades, de animales, viendo cómo va cambiando esas relaciones a lo largo de los distintos ecosistemas que se visitan, y lo dirigen 2 doctores de la Universidad de Cádiz, con los que, como os digo, pues empezaremos a trabajar en breve. Este es el curso de climatología que imparto yo. Son 12 días, 15 participantes y lo mismo, ¿no? Vamos haciendo como un tour por pues, Kivales, Enrique, hacemos Queen Elizabeth y el bosque impenetrable de Windy, ¿no? Donde vamos a ver los gorilas. Y por último, también en Uganda, este año hemos hecho por primera vez un chequeo de los chimpancés del santuario. En Gamba es un santuario que está en el lago Victoria, tiene 50 chimpancés y todos los años duermen a esos animales y les hacen una revisión médica, ¿no? Entonces,
Me voy con 4 alumnos de veterinaria, estamos aquí una semana y les ayudamos a dormir a esos animales, sacarles muestras, procesar esas muestras. Y bueno, a ellos les sirve, por supuesto, de experiencia y colaboramos, ¿no?, en la ayuda del trajín de sus días, que es bastante intenso. Lo hemos hecho en julio, lo hemos hecho solo una vez, solo hemos tenido una edición de este curso, una cosa relativamente reciente. Y en honor a la labor que hacen esos santuarios, os voy a leer una pequeña carta, una pequeña historia que escribí hace 2 años No tiene mucho sentido que os cuente la historia por qué escribí esta carta, la cosa es que podría ser la historia de cualquiera de esos chimpancés, ¿vale?, que viven en ese santuario, y creo que es interesante leerosla para que os deis cuenta de cómo la educación puede evitar, ¿no?, llegar a esto. El tico es el monito este que está enganchado a la A, ¿vale?, es la mascota de Asado Primates, actualmente es un grupo de investigación que hemos abierto en la universidad donde trabajo, y la historia es esta. Dice: hola, soy Tico, el primer mono de un centro de acogida de fauna salvaje, y me gustaría contaros mi historia. Nací en la selva africana, pero por desgracia un grupo de cazadores furtivos me capturaron sacándome de mi entorno natural y matando a toda mi familia. Mi destino era ser vendido a un caprichoso turista al que se le había antojado tener una mascota exótica en casa. Lamentablemente decidió que un simpático mono sería un buen regalo juguete para sus hijos, pero no pensó en las traumáticas consecuencias para mí, ni en las complicaciones que para ellos iba a tener esa decisión. Tras un transporte horrible en una caja oscura y pequeña, llegué a un país desconocido. Pasé unas 30 horas sintiendo hambre, frío y mucho miedo, hasta que finalmente me metieron en lo que sería mi nuevo hogar. Una horrible jaula de barrotes, con unas dimensiones diminutas, sin ningún objeto con el que distraerme, y donde no encontré ningún miembro de mi especie. Me sentía solo, asustado, aburrido y muy triste. Además, como mi dueño no sabía qué darme de comer, a menudo enfermaba, me encontraba apático, y mi precioso pelo fue perdiendo brillo y comenzó a caerse, dejándome unas calvas nada favorecedoras. Durante los meses siguientes fui creciendo y haciéndome cada vez más grande. Mi alimentación no era adecuada, pero no tenía dónde elegir, y la jaula me resultaba cada vez más estrecha. Al igual que mi tamaño, mi fuerza también fue en aumento, y a menudo oía a mi dueño quejarse de que empezaba a ser peligroso para sus hijos. Con frecuencia me gritaban, me regañaban o incluso me pegaban por razones que yo no entendía. Me ordenaban que hiciera determinadas cosas absurdas o incluso pretendían que dejara de manifestar mis conductas naturales. Al final, tras varios años de sufrimiento, soledad y tristeza, se han aburrido de mí y han decidido librarse de lo que llaman ese mono feo y mal educado que no da más que problemas. Pero creo que a mi querida África natal no podré volver nunca. Soy un sin papeles, y como me dieron clandestinamente en Europa, ahora no pueden sacarme del país. Mi triste historia no es única, y como la de otros animales con los que se trabaja o con los que se trafica ilegalmente, nuestro futuro es muy incierto, ya que no existen centros disponibles donde podamos vivir dignamente. Por suerte, he aterrizado en este santuario y a partir de ahora mi vida mejorará notablemente. Me he encontrado con miembros de mi especie y otras similares, y ahora mis nuevos compañeros de juego, junto con mis nuevos compañeros de juego, tendré espacio para correr, saltar y trepar por los árboles. Estoy seguro de que mi aspecto físico mejorará rápidamente, porque ahora mi alimentación sí que es adecuada. Además, mis nuevos cuidadores me miman, me cuidan y se preocupan por mi salud, tanto física como mental. Por eso, desde hoy, siempre me veréis abrazado a la A de educación, en el que será mi nuevo hogar. Me siento acogido, protegido y bien cuidado. Por fin, sin duda, ahora me siento a salvo. Bueno, esta es la historia de Tico. Y os la he leído porque realmente, encarecidamente, estoy convencida de que el cambio que necesitamos en el planeta se basa en la educación. Sin educación no hay transformación y sin educación no hay conservación. Y como realmente, no sé si sois conscientes de que el comercio de fauna ilegal mueve muchísimos millones de dólares o de euros, sobre la moneda que sea. Es el tercero por detrás del de armas y el de drogas. Son una cantidad ingente del tráfico ilegal.
Y esa demanda de animales viene de países como este o como cualquiera de Europa, o como América, o como Asia. No sé si habéis visto los típicos, ahora está súper de moda, ¿no? Los vídeos de YouTube de los loris que se han puesto como súper de moda, todo el mundo quiere tener un lori, no es un prosimio, y bueno, están de moda, ¿no? Entonces, hay una avalancha de vídeos en YouTube de loris, de gente que quiere tener este tipo de animales en su casa, pues son adorables, pero no para tenerlos en tu casa. Entonces, si paramos esa demanda, lógicamente se para el tráfico, ¿no? Y eso es educación, no es más que eso. La educación también está detrás de cualquiera de las principales amenazas de biodiversidad que se resumen en el acrónimo HIPPO. H de pérdida de hábitat, I de especies invasoras, P de contaminación, O de sobreexplotación, ¿vale? Explotación excesiva de recursos, y no tiene dos P's, la segunda P de superpoblación. Es decir, una vez más, a través de la educación en países como africanos, en cualquier país africano, si educamos a las mujeres, si llevamos a las mujeres a la universidad, si las damos una educación durante más años, en vez de reproducirse con 13 años y tener 7 hijos, se van a reproducir con 25 y van a tener 3. ¿Vale? Entonces vamos a intentar paliar, o podemos intentar paliar, el sobrecrecimiento poblacional, que es un gran problema porque eso se traduce en que cada vez se necesitan más campos de cultivo, cada vez se deforestan más bosques, cada vez nos cargamos más el planeta, porque tenemos que dar de comer a esa población que está subiendo de una manera exponencial. Pero eso es educación, y sobre todo educación de mujeres, ¿no? Que son al final las que se quedan embarazadas. Para terminar esta presentación, mi mensaje de nuevo destacar que es de esperanza, ¿vale? Que realmente creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo y de cambiar, ¿no? el compromiso que tenemos o la implicación que tenemos en esa transformación de actitudes o de comportamientos, que tenemos una responsabilidad como ciudadanos dentro de un mundo global como el que vivimos y que la repercusión de tu acción aquí existe, allí, en esos bosques que nos pillan muy lejos y dices, bueno, en el Amazonas, a mí esto ni me va ni me viene. Pues sí, te viene, ¿vale? Aceite de palma, ¿no? En cantidad de productos que sabéis, con lo que eso implica deforestación de bosques en Borneo, extinción de orangutanes, es decir, que sí que tenemos una posibilidad de actuación a nivel local aquí y que juntos todos somos responsables, todos somos partícipes de todo lo bueno y lo malo que le pasa al planeta. Por tanto, pequeños cambios locales unidos pueden generar tan grandes cambios globales. Así que nada más, os animo, os agradezco a las asociaciones que trabajáis por esta línea, que estáis ahí intentando, ¿no? Pelear por esa conservación, divulgarla, súper importante. Muchísimas gracias a los que apostáis por este tipo de formación un poco diferente y a los que confiáis en los cursos de idiomas haciendo posible que este trabajo se transforme en educación, en conocimiento y en investigación. Muchas gracias por estar aquí.